Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Por primera vez en 9 años, el Departamento de Estado de Estados Unidos advierte sobre los riesgos de invertir en Colombia. Eso es lo que dice en su informe Clima de Inversión Colombia, en el que explica que la administración del presidente Gustavo Petro ha promovido el concepto de soberanía nacional en sectores económicos clave, lo que ha generado alta incertidumbre en el sector privado. Además, habla de la desaceleración en el país como un obstáculo. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La economía creció 2.45% en mayo de este año. La industria y la construcción cayeron nuevamente 2.95%. Gremios aseguran que se están perdiendo empleos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Fiscalía abrió indagación al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también al actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, antes director del DAPRE, al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y a la exconsejera Sandra Ortiz. Esto por las recientes revelaciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, relacionadas con el escándalo de corrupción en esa entidad. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Expresidente de Estados Unidos Barack Obama cree que Joe Biden debe reconsiderar su candidatura. El medio de comunicación Axios informa que líderes demócratas de alto rango dijeron que Biden podría retirar su candidatura presidencial este fin de semana. Donald Trump cierra esta noche la convención republicana con un discurso de unidad partidaria. Líder venezolana María Corina Machado denuncia vandalismo de vehículos de campaña y lo califica de atentado en su contra. El diario estadounidense The Washington Post informó que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, les dijo a sus aliados que el actual mandatario, Joe Biden, debe reconsiderar seriamente el futuro de su candidatura a la presidencia. Una publicación de The Washington Post informó que el expresidente estadounidense Barack Obama le ha dicho a sus aliados que el camino del presidente Joe Biden hacia la victoria se ha reducido enormemente y cree que el actual mandatario debe considerar seriamente la viabilidad de su candidatura. Obama considera que su papel es el de asesor y caja de resonancia de su ex compañero de fórmula y vicepresidente, y ha dicho a sus aliados que siente que Biden es un gran protector. En estas conversaciones, Obama cree que Biden ha sido un gran presidente y que quiere proteger sus logros, que podrían estar en peligro si los republicanos controlan la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso el año que viene. Esta filtración sobre las inquietudes de Obama surge en un momento de renovada presión para que Biden se retire y en el que varios medios han apuntado a que carece de respaldo entre figuras destacadas del Partido Demócrata. Obama, quien es una de las personas más veneradas del partido, ha intentado mantener un perfil bajo en cuanto a la situación política del actual mandatario, pero su papel como líder demócrata entre el 2008 y el 2016 lo ha convertido en un tema de conversación para las inquietudes de todo el grupo político. En medio de la presión política, el presidente estadounidense Joe Biden para que se retire de la candidatura de las elecciones presidenciales de noviembre, el medio de comunicación Axios anunció que los líderes del Partido Demócrata en el Congreso y de amigos cercanos persuadirá al mandatario para que se retire este fin de semana. A 3 semanas de la convención del Partido Demócrata, la candidatura a las elecciones presidenciales en noviembre de Joe Biden, quien busca la reelección, sigue en vilo, puesto que la mayoría de los integrantes del partido político no apoyan al mandatario para que continúe, ya que desde el debate en el que se enfrentó al expresidente Donald Trump demostró que no es apto para continuar liderando el país. Sin embargo, Biden ha reiterado que no se retirará. Pero ahora ha surgido una nueva especulación. Esto luego de que el medio Axios dijera que varios demócratas señalaron que la creciente presión de los líderes del partido en el Congreso
y de amigos cercanos persuadirá al presidente Biden a decidir retirarse de la carrera presidencial tan pronto como este fin de semana, lo que puede ser posible ya que entre esas insinuaciones está la de la expresidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi, quien se reunió con Biden en privado para mostrarle las encuestas y advertirle que perderá las elecciones y arrasará el liderazgo demócrata con el Congreso en esa derrota. A esto se suma el silencio de grandes apoyos de Biden, como los Clinton y sus aliados del partido, lo que demuestra que le han dado la espalda. Además, Biden no podrá realizar campaña hasta que se recupere del COVID, lo que le quita una semana para acercarse a sus votantes, en una semana tan crucial para el Partido Demócrata, a quienes se les agota el tiempo. Entre tanto, Trump lidera la intención de voto en el país. Y Donald Trump cierra esta noche la convención republicana con un discurso en el que llamará a la unidad partidaria y dará un mensaje a la clase media. Donald Trump ocupa esta noche el centro de la escena en la convención republicana cuando se dirige por primera vez al público tras sufrir un intento de magnicidio en Pensilvania. Trump aceptará formalmente la candidatura a presidente y desplegará un discurso con un tono diferente al habitual, destinado a cerrar filas internas y a llamar al electorado independiente que pertenece a la clase media. El líder republicano intenta terminar con las críticas palaciegas para poner en marcha una ofensiva electoral hacia los comicios del 5 de noviembre. Anteriormente, su compañero de fórmula J.D. Vance adelantó las ideas que promoverá Trump en los próximos actos electorales, especialmente en materia económica como construir fábricas y proteger el salario de los estadounidenses. En otras noticias del mundo, la ex candidata presidencial venezolana María Corina Machado denunció un atentado contra la caravana que la transporta en medio de la campaña para las elecciones del próximo 28 de julio. En Venezuela la represión contra la oposición cada día es más violenta. Así lo confirma la opositora María Corina Machado, quien denunció un atentado contra ella y su equipo. Y así amanecieron nuestros vehículos. Si vemos por debajo del vehículo, nos damos cuenta que cortaron las mangueras de los frenos. Ahí está la liga de freno, ahí se ve. Lo cual es claramente un atentado a la vida de quienes utilizamos estos vehículos. Esto está pasando aquí hoy, a 10 días de la elección presidencial del 28 de julio. Pocas horas después de que fue secuestrado nuestro jefe de seguridad. Machado reiteró que la campaña de Nicolás Maduro es violencia y responsabilizó al presidente y candidato oficialista de cualquier daño a su integridad física y a la de los miembros de su equipo. Esta denuncia llega después de que Maduro advirtiera que si no gana las elecciones en el país, habrá un baño de sangre. Y entre tanto, 24 horas después de decir que si no gana la reelección habrá un baño de sangre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que si pierde habrá una guerra civil. Nosotros tenemos que estar mosca. El mandatario venezolano Nicolás Maduro nuevamente genera polémica tras lanzar una nueva amenaza si no gana las elecciones el 28 de julio, al decir que habrá una guerra civil como en el siglo XX. Hay una guerra civil aquí. Si le decimos al pueblo, a la Fuerza Armada y a la Fuerza Policial a la calle, se habrá una revolución como en el siglo XX, pues, popular y armada. Será otra revolución. Y será inevitable, sería inevitable. Si la derecha fascista llega al poder, será inevitable una revolución. Estas declaraciones se producen apenas 10 días de los comicios cuestionados por la ausencia de garantías para la oposición, en un contexto en el que su líder María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia han sido objeto de innumerables obstáculos para desarrollar sus actividades de campaña, lo que demuestra que Maduro buscará ganar las elecciones a como dé lugar, y lo ha demostrado con las inhabilitaciones contra la oposición, arrestando arbitrariamente a las personas que buscan un cambio para el país, de las cuales en lo que va del año han detenido a 102. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitó a sus tropas en Rafah y afirmó que la presión militar ayudará a negociar un acuerdo con Hamás.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu visitó este jueves a las tropas del ejército israelí que operan en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, a las que felicitó por su labor y subrayó que su presión militar contra Hamas ayuda a negociar un acuerdo sobre los secuestrados. הלחץ הצבאי שהם מפעילים כאן, ממש בגרון של החמאס, עוזר לנו. יחד עם העמידה האיתנה על דרישותינו הצודקות, עוזר לנו לקדם את עסקת החטופים. לרבות הדרישה שלנו לשחרר מספר מקסימלי של חטופים וחטופות כבר בשלב הראשון של המתווה. Esta es la primera vez que Netanyahu visita a las tropas en Rafah, al extremo sur del enclave fronterizo con Egipto, donde el ejército israelí emprendió su incursión terrestre en mayo. Las escaleras eléctricas Mitsubishi Electric son seguras y confiables, convirtiéndose en un referente de calidad. Visite www.juntosconstruimosmejor.com. La población de Arizona en los Estados Unidos enfrenta una ola de calor mortal. Al menos 100 personas han perdido la vida. El calentamiento global demuestra una vez más que es un tema que debe tomarse muy en serio. En algunas partes del mundo, las altas temperaturas ya quitan vidas humanas. Este es el caso de Arizona, Estados Unidos, donde casi 100 ciudadanos han perdido la vida en una sola semana, cuando las temperaturas alcanzaron 47 grados Celsius. Y todavía no termina el calor extremo. Se espera que las temperaturas mañana alcancen los 46.6 grados Celsius en Phoenix, lo que provocó una advertencia de calor extremo hasta el sábado por la noche, por lo que las autoridades recomiendan mantener hidratados, evitar las actividades al aire libre y salir de casa. El gobierno de Panamá reportó que el cruce de migrantes por la selva del Darién disminuyó. De acuerdo al informe, en lo que va de 2024 han cruzado el Darién desde Colombia 212.000 personas, 9.000 personas menos que en este mismo periodo en 2023. Esto se debe al cierre de varios pasos en las últimas semanas y a la apertura de un corredor humanitario con el que se busca canalizar este flujo de personas. Casi 84.000 mujeres fueron abusadas sexualmente en Brasil en 2023. Esto de acuerdo con un reporte del Foro Brasileño de Seguridad Pública. Exactamente fueron 83.988 violaciones, lo que equivale a una cada 6 minutos. Esto pese a los esfuerzos del gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva por impulsar políticas de igualdad. La violencia de género en ese país sigue siendo una grave problemática. Ursula von der Leyen fue reelegida para continuar como presidenta de la Comisión Europea. El Parlamento Europeo realizó una votación secreta para aprobar su reelección como presidenta de la Comisión, con 401 votos a favor, superando el umbral de 360 que necesitaba. Von der Leyen se comprometió a mantener las ambiciones climáticas del bloque, a impulsar la competitividad y a fortalecer las industrias de defensa. Además, afirmó que lanzará un pacto industrial limpio en sus primeros 100 días para impulsar la industria. En Londres, investigadores desarrollaron una tecnología con la que se logra obtener una visualización tridimensional detallada del corazón. Este es el corazón humano como nunca antes se había visto. Cada detalle del órgano ha sido capturado por una nueva tecnología de imágenes desarrollada por investigadores del University College London y el European Synchrotron Radiation Facility como parte de un nuevo estudio. El proyecto se basó en capturar las imágenes de 2 corazones humanos completos, uno sano y uno enfermo, con detalle tridimensional sin precedentes, identificando así la estructura anatómica de los órganos con una precisión de hasta 20 micrómetros. Las imágenes fueron capturadas utilizando una técnica de rayos X llamada tomografía de contraste de fase jerárquica, denominada Google Earth para el corazón humano. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo. La cardiopatía isquémica, un debilitamiento del corazón causado por la reducción del flujo sanguíneo, fue responsable por sí sola del 16% de las muertes a nivel mundial durante el año anterior. Pregunta Yamil. Muy buenas noches. El gobierno, a través del ministro de Hacienda, doctor Ricardo Bonilla, ha anunciado una nueva reforma tributaria. La ha llamado Ley de Financiamiento.
Y está pensando el gobierno, según el mismo ministro, en una reprogramación de las vigencias futuras. Además, hoy el DANE reveló un crecimiento de la economía del país de un 2.45% en mayo de este año. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDES. Doctor McMaster, buenas noches. Gracias por aceptar esa invitación. ¿Qué significa para la industria nacional una nueva reforma tributaria? Usted mencionó varias cosas en su introducción, Yamit, y arranquemos si quiere por esa. Nosotros tuvimos al arranque de este gobierno una reforma sobre la cual tuvimos varias discusiones, incluso aquí con usted tuvimos oportunidad de hacer un contrapunteo con el ministro, recuerda, con el ministro Campo, que luego logramos solucionar. Colombia viene de una reforma inmensa, una reforma grande, una reforma que ha sido la más grande de la historia, sobre la cual tenemos muchas preguntas y ahora le voy a contar un poco lo que estamos haciendo con respecto al análisis de lo que sucedió. Y resulta que ahora el gobierno nos ha anunciado que eventualmente vamos a entrar, digamos, en un proceso nuevamente de discusión de impuestos. Ha dicho que se debe básicamente a que queremos corregir tres cosas, que el gobierno dice que quiere corregir la tasa corporativa, es decir, la tasa que se le cobra a las empresas, que quiere corregir eventualmente un IVA en donde yo creo que se equivocaron porque terminaron grabando una gran cantidad de actividades, especialmente en el sector turístico, que no estaban grabadas en el pasado y que han tenido un efecto importante en términos de desacelerar la actividad turística, y un tema, digamos, relacionado con las energías renovables no convencionales. Así arrancó la conversación. Después de que el gobierno plantea esto y el ministro lo plantea en el mes de enero, porque él comenzó a hablar de esto en el mes de enero de este año, nos encontramos con que las finanzas públicas del país no están bien y con que efectivamente tenemos un déficit significativamente mayor al que habíamos planteado. Se ha hablado de que eventualmente se pueda flexibilizar la regla fiscal, se ha hablado de que el recaudo por parte de la DIAN ha sido significativamente menor al que había sido proyectado. Se cometió un error, porque el país cometió un error cuando hizo una cantidad de anticipos en renta que se gastó el año pasado y este año no tenemos a nuestra disposición. Entonces, se está hablando de una nueva reforma tributaria, como usted plantea. El ministro la llama ley de financiamiento, muchos gobiernos lo han hecho porque lo quieren relacionar con la aprobación del presupuesto. Hay una norma que dice que una vez usted presenta el presupuesto, debe buscar la forma de financiar el presupuesto. Y muchas veces lo que se ha querido es de alguna forma, digamos, como disfrazar las reformas tributarias dentro de las leyes de financiamiento. Nosotros hemos mirado en gran detalle lo que sucedió en el año 2022 y estamos viendo en este momento lo que está sucediendo con la economía colombiana. Una economía que no está creciendo mucho, una economía que tuvo un dato muy malo el año pasado en términos de crecimiento económico, que este año no está creciendo tampoco a niveles importantes, que una industria, usted, a pesar de que vamos a ver el ICE seguramente con usted ahorita, que no fue malo para el mes de mayo, lo cierto es que la encuesta manufacturera sí nos dio unos datos muy malos ayer alrededor de la industria, de los datos de industria. Y tenemos que esperar todavía, y eso es un poco un llamado que yo hago a esperar, el resultado del cálculo del PIB, que es el cálculo oficial realmente del segundo trimestre del año, que es el segundo trimestre del año, que es el del semestre. Que usted lo teme malo. Nosotros no lo estamos viendo, digamos, muy alineado, digamos, con las cifras optimistas que estamos encontrando en este momento en el ICE. Y tenemos que esperar a ello. Ya los datos están disponibles y el DANE debería estar muy pronto en capacidad de producirnos esa información y de entregársela al país. Con esto dicho, una reforma tributaria que eventualmente haga dos cosas que pueden parecer extrañas. Una, que vaya a reducir los recaudos del Estado, no creemos que realmente vaya a ir en ese sentido, entonces no tenemos mucha confianza de que eso sea lo que nos van a... Menos con la situación fiscal del país. Exactamente, mucho menos con la situación fiscal. O una reforma que vaya eventualmente a afectar a los hogares colombianos, que están afectados, que han tenido un efecto de inflación acumulado durante los 2 últimos años, grave, difícil, que no ha sido fácil para los hogares poder, digamos, capotear. Probablemente pueda significar que lo que podamos hacer o lo que terminemos haciendo sea afectando nuevamente la demanda, que está muy afectada. Tenemos una gran cantidad de elementos de la demanda, cuando usted lo analiza, vivienda, automóviles. Descendiendo. Cayendo muy fuertemente, cayendo quizá con las peores cifras de los últimos 10 o 15 años. La última cifra que usted tiene ahora sobre eso, ¿cuál es?
En términos de caída de demanda, había caídas de cerca del 4% en términos del consumo. En el caso de los consumos, le voy a poner un dato que fue uno de los datos más dramáticos. En el caso, por ejemplo, de la producción de vehículos, le voy a decir que se publicó ayer en términos de la encuesta manufacturera, hubo una caída, y agárrese pues bien de la silla, Yamit, del 60% en la producción de vehículos. ¿Sí ve? Y lo mismo pasó en autopartes. Claro, están íntimamente relacionados los dos temas. La construcción ha caído, y tienen cifras que usted ha visto, no han sido buenas el año pasado, tampoco han sido buenas este año, y hay 32 sectores de la industria que están relacionados con la construcción. Entonces, no creemos... Digo, porque hay 32 sectores, porque está el sector cemento, porque está el sector del hierro y el acero, está el sector de los ladrillos, el sector de las luminarias, hay 32 sectores encadenados a la construcción. Entonces, con esto dicho, uno realmente no creería que el gobierno fuera a reducir los impuestos, por lo tanto, ahora le voy a dar un calificativo un poco duro a lo que pueda estar sucediendo, ya se lo digo. Y por otro lado, no hay en este momento espacio en los hogares colombianos ni en las empresas colombianas para pagar más impuestos de los que se están pagando. Entonces sentimos que vender esa reforma como que vamos a bajar impuestos y tranquilos puede ser realmente un canto de sirenas para que el país se embarque en una gran discusión de una reforma tributaria, y como lo he llamado yo coloquialmente, puede terminar siendo como una especie de caramelo envenenado, en donde lo atrae usted al niño, pero pues lo atrae, lo mete en la discusión, y después terminamos en una discusión que económicamente puede ser muy dolorosa para los hogares colombianos. ¿Por qué lo llama usted caramelo? Porque es que la parte del caramelo, tiene un pedacito de caramelo. Si usted le dice al país, vea, es que le voy a bajar el impuesto de renta, ¿usted no quiere que le baje el impuesto de renta? Pues seguramente la gente le va a decir así en primera instancia, sí, me parece interesante. O usted le dice a la gente, voy a bajarle el IVA a las actividades relacionadas con el turismo, o a las actividades relacionadas con la energía. ¿Cuál es el envenenamiento? El envenenamiento es que no nos imaginamos ningún escenario en el cual no se esté buscando un aumento en el recaudo. Es decir, se van a cobrar más impuestos. Entonces el envenenamiento es ese, usted lo atrae... Pero ¿qué impuestos van a cobrar más? Bueno, eso todavía no lo sabemos porque... Pero eso tiene que ir al Congreso. Claro, eso tendrá que ir al Congreso. Y yo, por supuesto, si usted me pregunta hoy, con la poca información que tenemos, porque el ministro ha dado información muy graneada hasta ahora, yo le tendría que decir que no tengo información suficiente, pero que no tengo en este momento mayor optimismo alrededor de que esa pueda ser una reforma buena. Le quiero contar, estamos haciendo en este momento un trabajo muy juicioso que vamos a presentarlo, por cierto, en la Asamblea de la ANDI en septiembre, que es el de la evaluación de la reforma del año 2022. En Colombia tenemos inmensos debates cuando se tramitan las leyes, y tenemos muy pocas evaluaciones alrededor de las leyes del pasado. Como para entender, oiga, estábamos equivocados, no estábamos equivocados, la discusión con el ministro Campo era razonable, no era razonable, lo que decíamos en términos de la caída de la inversión, ¿era cierto o no era cierto? Fíjese que la sensación que yo tengo es que hubo un efecto inmenso de la reforma en términos de inversión. La inversión está en este momento, ha caído más del 10%. La formación bruta de capital ha caído en más del 10%, la generación de nuevos empleos o de nuevas capacidades o de nueva competitividad ha caído fuertemente, y nosotros tenemos sin duda información, digamos, que nos permite pensar que en una parte muy importante se debe a la reforma del año 2022. Entonces ya llevamos 2 años de gobierno. Con 2 años de gobierno vamos a evaluar qué es lo que ha pasado con esa reforma que se tramitó en el año 2022, y vamos a ver qué ha sucedido con la economía, y vamos a contarle al país pronto cuáles son los resultados de ese estudio, para lo cual estamos corriendo modelos de equilibrio general. Lo que asusta, doctor Bruce, es que usted escribió hoy en la antigua Twitter, o X, sí, yo le digo Twitter, que estamos al borde de una recesión. No, lo que digo es que si tomamos una decisión equivocada, y como resultado de la reforma tributaria, terminamos reduciendo los ingresos de los hogares, terminamos apretando nuevamente a las compañías, o a algunas compañías, sin duda alguna, con los niveles de crecimiento que tenemos hoy en día, que no son buenos, podemos realmente lanzar la economía a una situación de recesión. El Estado colombiano tiene una responsabilidad. ¿Para qué son los recursos que recauda el Estado, Yamit? Para hacer las políticas públicas, para operar, para poder funcionar, para pagar la deuda. Entonces, parte de lo que yo digo, o lo que yo dije esta mañana en el Trino, fue: la mejor reforma tributaria o la mejor reforma fiscal que se pudiera hacer en Colombia hoy en día es que hubiera un programa muy serio de austeridad fiscal. Un programa donde entendamos que la plata escasa, limitada que tenemos, que no es poca porque el presupuesto del año pasado fue el presupuesto más alto de la historia en términos reales, hay que gastarla bien.
que la podamos invertir en el futuro, que podamos operar los programas del Estado que tienen que operar, que no nos gastemos plata en cosas superfluas. A mí, por ejemplo, me preocupa todas las celebraciones, los eventos públicos que se hacen para eventualmente congregar y conglomerar personas. Colombia parecería que no está en este momento para gastarse esos recursos. Y uno seguramente se hace una arqueología bien hecha, digamos, de en qué nos estamos gastando la plata, seguramente podemos recortar en muchísimas cosas. Hay que hacer en este momento un programa de austeridad serio, inteligente, responsable, que nos permita, con la plata que tenemos, ver cómo operamos. Que no parece que vayamos para allá. Pues que yo diría, no es lo que se está planteando, ¿no? Y yo diría, sentémonos a ver en qué nos estamos gastando la plata. Pero, al final, la plata que le entregamos al Estado es la plata de los colombianos. Pero usted ha tenido un ministro de Hacienda y un presidente Petro que no escucha. Sí, yo siempre tengo la esperanza de que escuchen. Es verdad que en el pasado hay cosas a las cuales nos han de alguna forma, o en las cuales nos han escuchado, y hay otras en las que no. Por ejemplo, el tema de las vigencias futuras, en principio de año tuvimos una discusión importante, nos sentamos con el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda entendió y corrigieron un comportamiento que hubiera sido muy peligroso. Bueno, en este momento se vuelve a hablar de vigencias futuras y ahora si quiere hablamos un poquito de eso. Se vuelve a hablar de vigencias futuras y yo diría que es peligroso hacerlo. Entonces, yo creo que la responsabilidad de entidades como la nuestra o el papel que yo tengo, digamos, como líder gremial, es el de insistir y de tratar de que efectivamente escuchen y de dar argumentos y de llevar al Congreso también, por supuesto, los argumentos. Y en este orden de ideas es muy importante que el Congreso funcione bien. Es muy importante que el Congreso vote correctamente y vote a conciencia. La transparencia del funcionamiento del Congreso en este momento es vital, Yamid. Ahora, mire, doctor Bruce, para hacer más preocupante el panorama, el Departamento de Estado de los Estados Unidos expidió hoy un documento en donde analiza en general la situación interna de todas las naciones del mundo, entre ellas Colombia. Así es. Y el diagnóstico sobre Colombia no es bueno. Dice que Colombia no es ahora un país que atraiga la inversión extranjera. Esto es sumamente preocupante. Sí, no es una buena noticia. El documento es un documento pues, bien fundamentado. Es este documento, 50 páginas, cerca de 50 páginas tiene. Hacen un análisis de muchas cosas, de la situación política, de la situación económica, la reglamentaria. Negativo. Omitieron una frase que habían venido incluyendo en Colombia desde el año 2015. Desde el año 2015 se decía que se destacaba a Colombia como un destino atractivo para la inversión. Por primera vez desde el año 2015 la omiten. No, y eso no es bueno, porque cuando cualquier persona que no tiene demasiada información sobre nuestro país está pensando en qué país de Latinoamérica me puedo ubicar o en qué país del hemisferio occidental me puedo ubicar, pues mira este informe, digamos, es muy fácil, es público y demás, y cuando se encuentra con que Colombia no está destacada como un país atractivo, pues es malo. Ahora, ¿para qué nos sirve esto, Yamid? Más que para flagelarnos, porque pues, yo creo que vale la pena leerlo, pero yo creo que lo que más vale la pena realmente como país es entender, bueno, qué es lo que está conduciendo a que los analistas internacionales no consideren que Colombia hoy en día es atractivo. Y esa es la responsabilidad nuestra, es la responsabilidad sobre todo del Estado, es la responsabilidad del gobierno. Y ahí evidentemente hay un tema muy marcado en términos de competencia y de confianza, en donde ellos dicen, en este momento hay varias razones, digamos, del comportamiento del Estado colombiano que nos hacen generar incertidumbre. Y en su opinión, doctor Bruce, ¿qué es lo que fundamentalmente ha producido el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos? Pues el informe dice varias cosas, Yamid, hace referencia, por ejemplo, a la incertidumbre que se ha traído alrededor de toda la conversación legislativa, de las posibles reformas, del desconocimiento además de qué puede haber en las reformas, porque si usted me pregunta a mí que si Colombia necesita una reforma en salud, yo le hubiera dicho, hoy se lo hubiera dicho el año pasado, se lo hubiera dicho hace 2 años y hace 5 años, sí, Colombia necesita una reforma en salud, pero nunca me hubiera imaginado que la reforma en salud y pasaba por eventualmente, digamos, destruir el sistema de salud que traíamos nosotros y de poner en peligro la inversión de los privados o poner en peligro la atención de los pacientes. Sí. Entonces es un tema. Y mire, doctor Ruz, el Departamento de Estado dice además que el concepto de soberanía nacional en sectores económicos clave
ha generado altos niveles de incertidumbre dentro del sector privado. A ver, doctor, pues, mire, el documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que el crecimiento de 0,6% de la economía colombiana en 2023 marca una desaceleración sustancial después de 2 años de fuerte recuperación. Así es. Es que si usted tiene en cuenta, Yamit, que en Colombia la población crece, el número de colombianos crece en cerca del 1.5% por año, crecer al 0.6% en términos del total del producto significa que hay inclusive menos recursos para cada colombiano. El PIB per cápita colombiano se redujo del año 2022 al año 2023. Fue un año malo. Fue un año en el cual nos alejamos también de las metas de reducción de brechas cuando nos comparamos con otros países más desarrollados. Fue un año en el cual el Estado colombiano no pudo fortalecer sus fuentes de recaudo y no pudo fortalecer sus fuentes de nuevos ingresos, entre otras cosas porque a las empresas les fue mal. Parte de lo que nosotros queremos evaluar, Yamit, y se lo decíamos al ministro de Hacienda en su momento, era si usted quiere recaudar más, lo que más le conviene, por supuesto, es que el país produzca mucho, que haya muchas utilidades, que las personas ganen dinero, y usted puede cobrarle impuestos a las personas, y que las empresas ganen dinero y usted puede cobrarle impuestos a las empresas. Pues nos olvidamos de ese pedazo de la ecuación con la reforma del año 2022 y nos dedicamos a extraerle rápidamente unos recursos a las empresas y las consecuencias las estamos viviendo hoy en día. Ese dato es un dato que sin duda alguna nos tiene que preocupar. 0.6% es positivo, pero es muy parecido a cero. Y tuvimos, de hecho, meses por debajo de cero. De manera que después de nosotros haber venido de niveles de crecimiento muy superiores, 7.9% era el dato que habíamos tenido en el año 2022, pues es sin duda un signo preocupante. La preocupación que tenemos ahora, y por eso hemos venido nosotros hablando del tema de reactivación, por eso con el Consejo Gremial el próximo martes vamos a hacer un gran foro de reflexión con el gobierno, con todos los gremios, con los pensadores económicos, con periodistas, con medios de comunicación. Todo el día se lo vamos a dedicar al tema de reactivación económica, aquí en Bogotá. ¿Y eso es dónde? Eso es en Ágora. Eso es en Ágora y ustedes están invitados. Lo convoca el Consejo Gremial. ¿Y el gobierno va a asistir? Y el gobierno va a asistir. ¿Con quién? Bueno, pues me han confirmado hasta ahora, por ejemplo, la doctora Laura Sarabia, el ministro de Hacienda, la ministra de Agricultura, la ministra el ministro de Comercio, la ministra de Vivienda. Bueno, pero es un primer paso hacia, digamos, el entendimiento, el acuerdo sí lo es. Entre el sector privado y el sector público. Sí lo es. Y la propuesta es una propuesta en donde estamos diciendo, olvidémonos de la política. A nadie le conviene que le vaya mal al país. No le conviene a la oposición, no le conviene al gobierno. No que le vaya mal al gobierno. Bueno, le puede ir mal al gobierno porque le va mal al país, pero esa no es una buena forma de que le vaya de hacer oposición. Si le va mal al gobierno, le va mal al país. Sin duda. Sí, yo parto de esa premisa. Entonces nos vamos a dedicar y vamos a dedicarnos a hacerlo por sectores, Yamit. Vamos a hablemos del sector construcción, qué es lo que no ha pasado, dónde hemos cometido errores, dónde nos estamos demorando y qué podemos hacer pronto. Perdóname que le interrumpa. Dale. Por partes. Primero, el sector privado no soporta una nueva reforma tributaria. Pues yo diría que sería un inmenso error. Es decir, lo de no soporta, pues al final lo del sector privado soporta muchas cosas, pero sería un error inmenso para el país, para los hogares colombianos, para el desarrollo social de nuestro país. Entonces, la respuesta sería un inmenso error hacerlo. Primer punto. Segundo punto, lo que sí puede hacer el Estado es recortar el gasto y actuar de acuerdo con los recursos que tiene. Es que el Estado, como cualquier agente económico, tiene unos recursos limitados y tiene que actuar dentro de ese marco. Pero a ver, mire, doctor Brooks, es que hay dos tipos de inversión. Sí. La inversión pública y la inversión privada. Sí. Inversión privada no hay. Inversión privada ha caído del 10%. Y la inversión pública se ha mantenido en niveles muy bajos, que son cerca de 2% del Producto Interno Bruto. ¿Lo culpa no a usted, pues, sino a su renta? No, porque es que usted como persona natural o como una empresa, usted toma una decisión de invertir si se justifica que lo haga, si se siente con condiciones suficientemente claras, si se siente con condiciones suficientemente atractivas. ¿Y quién tiene que cumplir esos tres objetivos? El Estado, la sociedad tiene que ofrecerle eso a los inversionistas. Los inversionistas no invierten porque sí. Una persona no monta una tienda, le voy a poner este ejemplo regulatorio, Yamit. Una persona no monta una tienda en la calle 26 si cree que el día de mañana la regulación va a cambiar y le va a decir las tiendas están prohibidas en la calle 26. No lo hace. Ese es un riesgo regulatorio. Dicho de otra manera,
La inversión privada... Responde... No, pero perdón. La inversión privada está detenida o congelada porque no hay garantías para invertir. Claro, usted quiere que yo lo diga de esa forma, lo puedo decir de esa forma, también lo voy a decir de esta otra forma. Al Estado le corresponde crear las condiciones para que haya inversión. Eso es más o menos lo mismo. Es lo mismo, pero... Entonces le pregunto yo, dígame, doctor Bruce, ¿cuáles son las condiciones para que la industria privada, el sector privado, invierta? Le quiero poner varios ejemplos. Por ejemplo, en el tema tributario uno no puede pensar que nuevamente nos van a cobrar más impuestos. Eso sería, digamos, un exabrupto. Un ejemplo. Más impuestos. No puede haber más impuestos. Segundo, tiene que haber estabilidad y claridad regulatoria, Yamit. El ejemplo que le ponía de la tienda. Si yo voy a montar una planta eólica en La Guajira, yo tengo que saber que me van a permitir operar, que las comunidades me van a permitir operar, que me van a dar la interconexión, por ejemplo, con el resto del país. Una seguridad jurídica. La seguridad jurídica es importantísima. Hay una serie de hechos habilitantes que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos que contar con seguridad de abastecimiento energético. Tenemos una incertidumbre grande para el año entrante alrededor de la disponibilidad de gas natural. En este momento están faltando 88 millones de pies cúbicos día de gas natural en el año 2025. Para el año 2026, el déficit de gas natural va a ser de más de 200 millones de pies cúbicos día. Pero dicho de otra manera, doctor Luz, el sector privado no invierte porque no hay seguridad para invertir. Porque no hay seguridad para invertir, porque no hay condiciones para invertir. Entre otras cosas, toca usted un tema o una palabra que no he mencionado yo aquí, que es la seguridad física también. Y entonces, doctor Bruce, dígame. ¿Quién y cómo da la seguridad para invertir? La responsabilidad del Estado. Esa responsabilidad del Estado está en las leyes, está en los hechos administrativos y en los actos administrativos que emiten los ministerios, los institutos, la forma como se comportan, por ejemplo, las superintendencias. Y le voy a poner un ejemplo muy notorio. El sector salud en Colombia, si usted compara el sector salud del año 1990 al de este, es un sector que creció por muchas veces. Muchas clínicas nuevas, muchos laboratorios nuevos, muchísimas... Está paralizado. Sí. Bueno, ¿por qué está paralizado? Porque la regulación es incierta. Porque no sabemos para dónde vamos, porque no sabemos si efectivamente va a seguir habiendo intervenciones y el Estado no va a cumplir, si el Estado va a pagar las deudas anteriores. Ese es el mejor ejemplo de inversión totalmente detenida por razones regulatorias o por razones de política pública o decisiones que toma el Estado. En el sector energético pasa exactamente lo mismo. Colombia estaba a punto, con los planes pilotos de gas natural, estaba a punto de lograr la autonomía en gas natural para 30 años. Para 30 años. Y resulta que suspendimos los proyectos piloto y en este momento ya el año entrante no vamos a tener 88 Pero millones. Entonces, doctor Bruce, en el gran encuentro, digamos, sí, que usted anuncia para su realización el martes próximo, sí, ¿podría surgir un gran acuerdo? Pues yo diría que el gran objetivo sería, sentémonos todos despojados de los intereses políticos y despojados de la ideología. Pero el gobierno ya aceptó. Bueno, pero ahora hay que discutir y hay que llegar a conclusiones. Y que el gobierno haya aceptado es importantísimo. Y tenemos que llegar a las conclusiones relativamente pronto. Y muy importante esto, Yamit, un plan de reactivación es un plan inmediato. Un plan de reactivación no es para algo que va a suceder dentro de 2 o 3 años. No le sirve al país cosas que sucedan dentro de 2 o 3 años para reactivar. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy en día? El tema de las licencias ambientales, o el tema, por ejemplo, de la disponibilidad de gas natural, o el tema, por ejemplo, de lograr nosotros saber qué va a pasar con el sector salud, o poder saber también qué va a suceder con el sector de la construcción. Es que hay muchas cosas que se pueden hacer ya con decisiones muy pronto. La reactivación económica no puede ser una conversación de largo plazo. Esa tiene que ser realmente una serie de hechos concretos, inmediatos, que nos permitan decir, la economía despega y dado que en la economía despega tenemos más consumo, tenemos más empleo, tenemos más ingresos para los hogares y probablemente, seguro, más ingresos para el Estado. Pero digamos brevemente que nos queda tiempo, doctor Luz, medidas como qué, como cuáles, muy puntuales. Le voy a poner 2 o 3. Primero, uno, asegurar cuál es el modelo, digamos, con que vamos a funcionar ya en términos del sector salud. Una. Otra, ¿cómo hacemos nosotros para en este momento activar en forma inmediata el sector de la construcción, por ejemplo, con la vivienda de interés social o con subsidio a la tasa de interés para los hogares de clase media? 3,
una conversación que estamos llevando con el gobierno, que es la creación de un certificado de reembolso tributario para las exportaciones, que Colombia lo tuvo en el pasado y que ojalá se pueda generar ahora. Hay muchísimas cosas. 4, medidas para el sector energético que nos permitan contar con energía segura, confiable, a buen precio, rápido, para el próximo año, para el año 2026. Es que tenemos una gran cantidad de cosas por hacer en este instante y la más importante de todas, Yamit, una actitud desde el gobierno que sea favorable a la actividad económica empresarial. Es que uno no puede pretender que haya inversión y uno no puede pretender que haya más actividad económica si uno está de alguna forma estigmatizando al sector empresarial, y eso sí lo pedimos encarecidamente. Doctor Bruce, presidente de la ANDE, muchas gracias por haber aceptado esa invitación y además por darnos la gran noticia de la cumbre del martes próximo, en la que ojalá tengan mucha suerte. Muchas gracias, Yamit, y ojalá así sea, porque tenemos grandes esperanzas alrededor de ello. Gracias. Y a ustedes por la sintonía, amables televidentes, y los invitamos a continuar aquí, en serio. Jefe del Partido Liberal, expresidente César Gaviria acusa a Petro de desgobierno y corrupción. Dice que Gustavo Petro es culpable de inestabilidad y caos. Propone Gaviria coalición multipartidista para escoger candidato único a la presidencia. Anuncia el expresidente que volverá a aspirar a dirigir al partido en convención de noviembre. La corrupción baja la inversión en Colombia, dice Estados Unidos. La Superintendencia de Servicios Públicos investiga un cobro presuntamente no autorizado en los recibos de agua en Bogotá. En cada factura se hicieron cobros desde los 700 a los 1.800 pesos, recaudando más de 44.000 millones de pesos. Fiscalía anuncia indagación a Minhacienda por corrupción en unidad de riesgo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. En un negativo informe del Departamento de Estado sobre Colombia, el gobierno de los Estados Unidos advirtió que la corrupción, la desaceleración económica y la incertidumbre en las políticas del actual gobierno obstaculizan la inversión extranjera en el país. En su informe titulado Clima de Inversión 2024, el Departamento de Estado señala a la corrupción en Colombia como uno de los principales problemas que condicionan la inversión extranjera. La corrupción y la percepción de la misma son un serio obstáculo para las empresas que operan o planean invertir en Colombia. Análisis del entorno empresarial citan constantemente la corrupción como un factor problemático. Por primera vez en 9 años, el Departamento de Estado omite incluir una frase en su informe en la que destaque a Colombia como destino atractivo para la inversión extranjera, como si lo venía haciendo desde 2015, y critica la incertidumbre en las políticas de gobierno. La administración de Petro ha promovido el concepto de soberanía nacional en sectores económicos clave, lo que ha generado altos niveles de incertidumbre dentro del sector privado. El informe también señala la desaceleración como un obstáculo. La economía colombiana se expandió solo un 0,6% en 2023, lo que marca una desaceleración sustancial después de 2 años de sólida recuperación pospandémica. Estados Unidos destaca que las reformas laboral, de salud y pensional impulsadas por el gobierno Petro también generan preocupación entre los inversionistas y critica la pérdida de experiencia en algunos organismos gubernamentales bajo el gobierno Petro. Hay preocupación por la rotación de personal y la pérdida de experiencia técnica en los organismos gubernamentales y una ausencia de liderazgo de casi 2 años en agencias reguladoras clave. Estados Unidos concluye que la pobre protección de derechos de propiedad intelectual, la informalidad laboral, la inseguridad y presencia de grupos al margen de la ley en cadenas de suministro legales, así como la corrupción, sobresalen como las mayores debilidades en la atracción de inversión en Colombia. La Cámara de Comercio Colomboamericana indicó que las advertencias del Departamento de Estado sobre la incertidumbre económica en Colombia afectan la inversión extranjera. La presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, María Claudia Lacotira, advirtió que este documento del Departamento de Estado, titulado Declaraciones sobre el Clima de Inversión 2024 Colombia, advierte sobre los riesgos que implica invertir en este país. Está relacionado con la soberanía nacional que se está aplicando a sectores importantes y relevantes de la economía nacional que están generando gran incertidumbre. La dirigente dice que en Estados Unidos preocupa la incertidumbre que generan las reformas. Las reformas que están cursando en el Congreso y las nuevas que se van a presentar que generan preocupación en las empresas. ¿Por qué son importantes las advertencias del Departamento de Estado a los empresarios?
Este documento se hace todos los años desde el Departamento de Estado para entregarle a los empresarios americanos de cuál es la posición del gobierno de Estados Unidos frente a los países para tomar decisiones en inversión. La alta informalidad tampoco ayuda a atraer la inversión. La Superintendencia de Servicios Públicos investiga un cobro presuntamente no autorizado en los recibos de agua en Bogotá. En cada factura se hicieron cobros desde los 700.000 a los 800.000 pesos, recaudando más de 44.000 millones de pesos. La superintendencia indaga el cobro no autorizado por la tarifa de aseo en facturas de Bogotá en agua en los estratos 4 al 6, de enero a junio de 2020 717 pesos, de julio a diciembre de 2020 1.068 pesos, de enero a mayo de 2021 1.220 pesos, de junio a diciembre de 2021 997 pesos y de enero a junio de 2022 1.842 pesos en cada factura de 6 localidades. Dichos cobros adicionales relacionados con las tarifas de aseo no estarían autorizados, dado que no estaban contemplados previamente, así lo explica la superintendencia. Ejecutó la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas entre el mes de enero de 2020 y julio de 2022, presuntamente incumpliendo las exigencias del PIGIRS en los decretos distritales. Así las cosas, con cada factura, el valor por las tarifas de aseo no autorizado llegó a los 44.000 millones de pesos, incluyendo los intereses. Los prestadores del servicio público de aseo que ejecutan la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas deberán incorporar en la tarifa los kilómetros de vías y áreas públicas que se encuentren previamente incorporadas. Al ser consultados, Promoambiental, una de las empresas mencionadas, señaló, abro comillas, siempre hemos cumplido a cabalidad con lo establecido en el contrato y en la normatividad vigente. Los kilómetros barridos que reportamos en nuestras zonas de operación corresponden a la dinámica y necesidad propia de cada localidad y sus habitantes. La economía colombiana creció 2.4% en mayo de este año, según el DANE. La agricultura y los servicios impulsaron la dinámica de la economía. En mayo de 2023 se registraba un decrecimiento de la economía del 0.14%. Para el mismo mes de este año se reporta un crecimiento de 2.45%. El comportamiento en los últimos 3 meses de 2024 ha sido así. En marzo una caída de 1.5%, en abril un fuerte incremento del 5.5% y en mayo un crecimiento moderado de 2.45%. Las actividades primarias que comprenden agricultura, ganadería, pesca, explotación de minas y canteras creció 4.60%. Como es el caso de la producción de huevo, la producción de cerdo, algunos cultivos como el aguacate, que tienen una dinámica de crecimiento por factores climatológicos. Esto no responde ni a medidas de política pública y tampoco necesariamente a los mercados. Pero hay otros también, como es el caso de la producción de pollo, que tienen una reducción. ¿De qué sirve crecer si nos enfrentamos a problemas en empleo y a problemas con el clima? Las actividades secundarias en las que están la industria y la construcción, después de recuperarse en abril, cayeron nuevamente 2.95% en mayo. La industria en este momento está destruyendo empleos. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Los servicios públicos, actividades financieras, entre otras, crecieron 3.15% en el quinto mes de este año. La Fiscalía General abrió una indagación al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al exministro Luis Fernando Velasco y a otras personas mencionadas en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Fiscalía General abrió indagación al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, antes director del DAPRE, al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y a la exconsejera Sandra Ortiz, por las recientes revelaciones de Olmedo López, exdirector de la unidad relacionadas al escándalo de corrupción. Sobre esta indagación, el exministro Velasco advirtió en su cuenta de X que la Fiscalía cumple con su trabajo para corroborar si los señalamientos son verdad o mentira. Señaló que aprovechará para demostrar, según él, las falsedades de las que se le señalan. Por este mismo escándalo, la Corte Suprema de Justicia confirmó la apertura de indagación preliminar a otros 6 congresistas. La Corte ya adelanta indagaciones preliminares a los congresistas Iván Name, Andrés Calle y Guadid Mansur por los mismos hechos. Desde Buenaventura, el presidente Gustavo Petro salió esta noche en defensa de su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
El ministro fue señalado por el exdirector de la unidad de riesgo de presuntamente coordinar la entrega de contratos a congresistas para que estos apoyaran las reformas del gobierno. ¿Saben qué estaba haciendo el ministro de Hacienda que ahora vilipendian? Que es doctor en economía y uno de los mejores economistas del país, que es un hombre serio y honesto. Lo que estaba haciendo era intentar que la Comisión Interparlamentaria de Crédito cumpliera su función. El presidente Gustavo Petro aseguró que el ministro Ricardo Bonilla cumplía con su misión de buscar recursos para pagar las deudas del gobierno pasado. No era aprobar leyes como mentirosamente dice Vicky y la oposición. La Comisión Interparlamentaria de Crédito no aprueba leyes. Aprueba los créditos con que este gobierno tiene que endeudarse para pagarle la deuda a Duque. El presidente ha sido enfático en que su gobierno no tolerará la corrupción y cualquier funcionario involucrado en irregularidades deberá salir del gobierno. Se conoció un nuevo elemento que sería una prueba de la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Se trata de un audio en el que se nombra al exministro Luis Fernando Velasco y al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González. En el siguiente audio, revelado por fuentes cercanas al proceso, se escucha la voz de quien sería la asesora de Olmedo López, entonces director de la unidad, en una conversación al parecer enviada por chat a quien sería Sneider Pinilla, otro de los implicados en el escándalo. En el audio se nombra a un ministro del Interior y al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. Ney, hazme un favor, ayúdame a hablar con el director, a mí me manda esto, o el asesor de Congreso del ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón del DAPRE. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que él es el enlace de Congreso de ellos dos, es el mismo. Me llama a decirme que es importantísimo. La mujer habla sobre una urgencia de recibir a 3 alcaldes. Que atendamos a estos 3 alcaldes porque si no se les cae, no sé qué, se les cae lo que están haciendo en Congreso, mejor dicho, no sé qué tan importante sea, te lo mando a ti para que por favor me ayudes a preguntarle a él si realmente es importante o no. Al parecer esos alcaldes serían los representantes del Carmen de Bolívar, de Saravena en Arauca, de Cotorra en Córdoba, quienes habrían sido beneficiados con contratos de la unidad de riesgo por más de 92.000 millones de pesos. Sobre esto, el concejal Daniel Briceño del Centro Democrático asegura que Sneider Pinilla ordenó la asignación presupuestal. El presidente Gustavo Petro negó categóricamente estar vinculado en hechos de corrupción y desde Buenaventura volvió a cuestionar las declaraciones de Olmedo López, su exdirector en la unidad de riesgo, de gestión de riesgo, mientras defendió el proceso de paz. Y no salió ni un peso. El jefe de Estado respondió a los cuestionamientos que ha recibido por las declaraciones de Olmedo López. Aseguró que es una estrategia para atacar su gobierno y agrega que fue él quien salvó los recursos públicos. Y no se dan cuenta que nunca salió la plata para ese contrato porque este presidente echó a Olmedo de la UNGRD. Si no, la plata sale, pero no al ELN, sino quizás algún vagabundo o alguna vagabunda contratista que se repartía la comisión con el mismo Olmedo, un bandido. ¿Quién salvó eso? Este Pechito. El presidente aseguró que no se ha robado un peso de los recursos públicos y envió un fuerte mensaje a los congresistas. Ojalá que no haya parlamentarios que hayan recibido cupos indicativos de contratación que yo mismo denuncié y ojalá eso no haya ocurrido en mi gobierno y si ocurrió se van para la cárcel. Empezando por el señor Name. El jefe de Estado nuevamente arremetió contra el presidente del Senado, Iván Name. Entonces, ¿cómo se entiende que es que el gobierno está comprando, si es que insultan todos los días, nos detienen las leyes, nos sabotean, las esconden en los escritorios? Anuncios del presidente que se dan luego de conocerse los detalles de la declaración de Olmedo López ante la Fiscalía en medio del escándalo de corrupción de la unidad de riesgo. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, calificó como cuentos de Olmedo López las acusaciones de haber ofrecido contratos al ELN a cambio de que esa guerrilla suspendiera el secuestro. Creo que esos son cuentos del señor que además yo no lo conocí, el señor Olmedo, pues, tal vez por obtener algunas ventajas en sentencia anticipada o algo de ese tipo. Pero
puedo asegurarle que con plata, con paz, no. Por ahí no. Este es el primer pronunciamiento de Patiño, quien era el jefe de la delegación de paz con el ELN. Oti Patiño dijo que cuando el ELN empezó a hablar de algún financiamiento, él les había dicho que tenían que sacar de sus propios ahorros. El comisionado está en Pasto para reunirse nuevamente con los disidentes del ELN, el Frente Comuneros del Sur, en busca de encaminar el proceso de paz. Tenemos la expectativa de que el país mire este proceso, que lo acompañe, que lo aplauda, y no solamente que lo aplauda, sino que siga el buen ejemplo que están dando los nariñenses, incluyendo a las fuerzas que hoy están en rebeldía armada, y desde luego que señale un camino para que todos los demás grupos de Colombia puedan seguir ese camino. El comisionado fue claro al decir que con los dineros de la paz no se ha prometido ni entregado ningún contrato al ELN. La Presidencia de la República reveló que 2 computadores asignados a los asesores de la ex consejera de las regiones, Sandra Ortiz, vinculada al escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, se entregaron incompletos, uno sin disco duro y otro sin la memoria del equipo. Desde la Presidencia adelantan una investigación interna. Para el jefe de tecnologías e información de la presidencia, hubo irregularidades en los tiempos de entrega de los equipos. Recibimos 2 portátiles de la Consejería de Regiones, curiosamente 40 y 44 días después de que los contratistas que los tenían a cargo salieran de la entidad. La exconsejera Sandra Ortiz respondió a Noticentro 1 CMI sobre los hechos. Todos los funcionarios a mi cargo entregaron los equipos del sistema en buen estado, conforme lo certifican los paz y salvos emitidos al momento de su salida. Cuando dejé el cargo, todos los equipos estaban en orden y no se reportaron pérdidas ni robos. Según los certificados de paz y salvo entregados a los exfuncionarios, los equipos fueron devueltos a tan solo días de la salida de Ortiz de su cargo. Desde la Presidencia de la República se anunció una investigación interna y posibles acciones penales mientras se determina lo ocurrido. Por ahora se descarta que la información de los computadores se pueda recuperar. Pues se perdió toda la información que estaba en uno de los computadores. Yo en el último comité directivo levanté la alerta y de allí pues estamos desarrollando todas las acciones internas que permitan establecer una línea de acción. Sandra Ortiz es una de las exfuncionarias del gobierno Petro quien se encuentra involucrada en presuntas irregularidades en los contratos de la unidad de riesgo. Y según la alcaldesa de Cotorra, en el departamento de Córdoba, el proyecto que supuestamente el gobierno llevaría a cabo en la población con dinero de la Unidad de Gestión del Riesgo nunca se hizo. La alcaldesa de Cotorra en Córdoba, María Eugenia López, le salió al paso a las declaraciones entregadas por Sneider Pinilla, exfuncionario de la Unidad de Gestión de Riesgo, involucrado en un gigantesco escándalo de corrupción, quien se refirió a un millonario contrato para el municipio. La alcaldesa dijo que dicho contrato sí existió y que fue presentado por la anterior administración el 18 de diciembre de 2023. Por 25.000 millones de pesos. Ese es el que retiran y vuelven y lo montan por 47, le hacen unos ajustes por 47.000 millones. ¿El objeto de ese contrato? Con el mismo objeto. ¿Cuál era el objeto? Es limpieza del canal, del dren, lo iban a recobar y a poner unas compuertas. Aseguró que su administración no recibió dinero de ese contrato y que nunca conoció a los exfuncionarios implicados en este entramado de corrupción. Nunca me he reunido con Pinilla ni con Olmedo, es más, no los conozco. No sé de dónde sacaron esa información, pero eso no ha ocurrido. La alcaldesa asegura que el proyecto es clave para el desarrollo del municipio. Por eso hace 2 meses lo presentaron de nuevo por menor valor, pero aún no han obtenido respuesta del gobierno. El expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, arreció sus críticas contra el presidente Gustavo Petro. Propuso una coalición multipartidista para las elecciones de 2026 y dijo que hay que ponerle freno a tanta destrucción, desgobierno y corrupción. En este extenso documento de 10 páginas, el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, publicó esta noche serios cuestionamientos a la forma como gobierna el presidente Gustavo Petro. Y también se refirió a los escándalos de corrupción que salpican su administración por el tema de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Nos enfrentamos a un presidente que se percibe a sí mismo como la cabeza de las 3 ramas del Estado, casi como un emperador, rey o ser superior.
Detrás de una retórica pseudoprogresista, el país ha presenciado una serie de decisiones regresivas que perjudican al pueblo, especialmente a los más pobres y vulnerables. Detrás de una retórica de paz total, el país ha vivido una realidad de inseguridad, violencia y expansión de las organizaciones criminales a lo largo y ancho del territorio. Detrás de una retórica de cambio, el país ha tenido que soportar una serie de oprobiosos escándalos de corrupción. Sobre los temas de corrupción, dice el presidente que el gobierno quiere confundir. ¿Acaso creen que van a engañar a la Corte Suprema de Justicia? No lo creo. Ella encontrará a dónde fueron a parar los recursos sustraídos del erario y quiénes son los responsables, empezando por la cabeza de la cartera de Hacienda, en referencia al ministro Ricardo Bonilla. Detrás de la retórica del no me dejan gobernar, lo que realmente ha sucedido es que el gobierno ha logrado propiciar conflictos, inestabilidad y caos. Y acá es donde expresa su mayor sentencia. Hay que ponerle freno a tanta destrucción, a tanto desgobierno y a tanta corrupción. El exmandatario propone una coalición multipartidista que enfrente al candidato del petrismo en las elecciones de 2026. Que nadie lo dude, en las elecciones de 2026 vamos a elegir un presidente que recuperará la Colombia que recibiremos del supuesto emperador, quien ha dado un ejemplo desastroso de desgobierno. El presidente Gaviria dijo que en la convención liberal de su partido a celebrarse en noviembre de este año aspirará de nuevo a ser director de la colectividad. Más de 600 personalidades firmaron un manifiesto por la democracia y los derechos humanos. Le piden al presidente Gustavo Petro respetar el Estado de Derecho y no polarizar al país. En el manifiesto suscrito por 613 personas, entre ellas expresidentes de altas cortes, exministros, empresarios, abogados, dirigentes sociales, piden al presidente Gustavo Petro respetar la separación de poderes, el Estado de Derecho y no polarizar con sus declaraciones. A que honre su compromiso constitucional de simbolizar la unidad de la nación, garantizando los derechos y libertades de todos y cesando las expresiones que no hacen sino dividir y estigmatizar. Un trato muy respetuoso a todos los ciudadanos colombianos, inclusive a aquellos que no coinciden con sus propuestas políticas y sus propuestas para la administración del país. Señor presidente, aquí estamos todos los colombianos para construir los consensos que nos permitan avanzar hacia una mejor sociedad. Expresan quienes firman ese manifiesto que la oposición política e incluso no compartir ideas del gobierno está respetada constitucional y legalmente. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 6 años de prisión al excongresista Musa Besaile por el llamado cartel de la toga y ordenó su captura. Con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 81 meses y 20 días de prisión al excongresista Musa Besaile por el escándalo denominado Cartel de la Toga. La Corte ordenó su captura para hacer efectiva la condena y además impuso una multa de más de 1.000 millones de pesos por los perjuicios ocasionados en el escándalo. El cartel de la toga fue un hecho de corrupción al interior de la Corte Suprema en el que estuvieron implicados exmagistrados y el exfiscal Luis Gustavo Moreno, hoy abogado. Según los hechos narrados en la sentencia, Besaile pagó 12.000 millones de pesos para frenar en su contra una orden de captura en medio de una investigación por parapolítica que cursaba en el despacho del entonces magistrado Gustavo Malo, condenado por el escándalo. Dice el documento que parte de ese dinero se lo dio el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, también condenado por un acuerdo que tenían de repartir en partes iguales el 100% de ingresos por actos de corrupción en la salud en el departamento de Córdoba. La Corte Suprema de Justicia negó la libertad condicional al exmagistrado Gustavo Malo, condenado por el llamado cartel de la toga. Con ponencia de la magistrada Blanca Barreto, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia determinó que el cumplimiento de las 3/5 partes de la pena es insuficiente para alcanzar el objetivo resocializador de la condena debido a la gravedad de los delitos. Por eso entonces negó la libertad condicional que pedía el exmagistrado Malo. Sin embargo, le reconoció 15 meses y 5 días de redención punitiva por estudio. El primer comandante del ELN, Antonio García, se pronunció hoy a través de las redes sociales y dijo que los diálogos de paz con el gobierno siguen congelados.
Para García, definitivamente, los diálogos con las disidencias del ELN, es decir, el Frente Comuneros del Sur de Nariño, con quien se ha iniciado un proceso de paz separado de la Mesa Nacional, sigue siendo la principal razón del congelamiento de la mesa de conversaciones, dice García a través de sus redes. Mientras tanto, los diálogos entre el ELN y el gobierno siguen congelados, y ahora más con el fenómeno de la niña y el de Nariño. Hasta el momento no se conoce una reacción del gobierno a este pronunciamiento, pero este noticiero pudo establecer que por ahora los canales de comunicación entre las dos partes siguen cerrados, pese a la dura labor que hace la Iglesia Católica para que se descongele la mesa y se retomen las conversaciones. Avanzan los diálogos entre el gobierno de Nariño y las disidencias del ELN. Mañana la gobernación presentará los resultados. Con presencia del Alto Comisionado para la Paz, gobernador de Nariño, integrantes del Frente Guerrillero Comuneros del Sur y la ciudadanía, se entregará un balance sobre la instancia de co-construcción de paz territorial en Nariño. Este evento, que tendrá lugar en la ciudad de Pasto, acerca a una salida acordada para la finalización del conflicto armado en el territorio con este grupo ilegal. Esos diálogos están enmarcados en 3 ejes principalmente. 1, desescalamiento del conflicto, entendiendo que el DNI de la paz es diálogo, negociación e implementación. En términos de diálogo es el desescalamiento del conflicto, y el diálogo no solo debe hacerse a nivel nacional, como siempre se ha hecho, sino con las comunidades. La instalación de estos diálogos territoriales son el inicio de una estrategia que permite vislumbrar una salida negociada con este grupo guerrillero que en el pasado hizo parte del ELN y que abre la puerta para que el 23 de julio se inicien diálogos sociales ampliados con integrantes de la Segunda Marquetalia en Tumaco. El fenómeno de la niña traería pérdidas por 20 billones de pesos. El gobierno presentó hoy un plan de atención en el que se invertirán 7 billones de pesos. El plan de respuesta para el fenómeno de la niña del gobierno nacional se estima en 7 billones de pesos. Sin embargo, las posibles pérdidas que generaría el fenómeno superan los 20 billones de pesos. La unidad de gestión de riesgo trabaja con mapas para focalizar la atención de 550.000 familias y 16.000 viviendas que resultarían afectadas. El mayor riesgo lo vemos en la región andina y en la región Caribe, en donde hay alto riesgo de remoción en masa, de deslizamientos y de inundaciones. Ya tenemos, sin iniciar el fenómeno de la niña, 13 departamentos y 224 municipios que han declarado calamidad. Y aquí pues vemos una incidencia grave de esta crisis climática que cada vez nos pone más en aprietos. Se podrían presentar más de 2.600 eventos, es decir, 15 por día. La niña es un fenómeno que entra a intensificar las lluvias, pero también hay otros fenómenos meteorológicos que pueden causar eventos extremos. Según estudios, más de 2 millones de hectáreas de cultivos se verían afectadas. Que en los predios nosotros podamos tener mecanismos que garanticen el drenaje, la limpieza de los cuerpos de agua, la limpieza de los suelos, garantizar la recuperación de los suelos después de esta temporada de sequía asegura una mayor resiliencia en la temporada de lluvia. Desde el sector transporte ya se identificaron los puntos críticos de las vías en las que se registrarían deslizamientos. Y hay una grave emergencia en Caucasia, Antioquia, por las inundaciones generadas por las lluvias. En pequeñas embarcaciones tuvieron que movilizarse varias familias en Caucasia, Antioquia, tras la inundación en 22 sectores que se convirtieron en caudalosos ríos. Otras personas pedían ayuda por el temor que causó la emergencia. Necesitamos ayuda, mándenos un titán y lo que sea, Cristo bendito. Algunas zonas se quedaron sin el servicio de energía y las autoridades reportaron el desplome de un muro del colegio Marco Fidel Suárez. Un promedio de 22 barrios afectados. También tuvimos afectación en infraestructuras públicas como instituciones educativas, también en el Secretaría de Tránsito y Movilidad del municipio. Las autoridades confirmaron que se reportó una falla en 2 caños y a esta hora las autoridades avanzan en el censo que les permitirá entregar las ayudas humanitarias. En video quedó registrado el patrullaje que hombres de las disidencias de las FARC realizaron en el municipio del Cerrito, en el Valle del Cauca.
luego de que habitantes del municipio de Cerrito, en el Valle del Cauca, denunciaran la presencia de integrantes de disidencias de las FARC patrullando en la vía que de este municipio conduce al municipio de Palmira, a pocos metros de la reconocida Hacienda El Paraíso. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reveló que los responsables de esta intimidación a la población civil serían integrantes del grupo armado organizado residual Adán Izquierdo o del Frente 57. El ejército llegó y pues por supuesto las disidencias pues no pueden estar ahí porque el control territorial lo está ejerciendo el ejército. A la intimidación de los habitantes del municipio de Cerrito se suma también la de los comerciantes de Guadalajara de Buga, quienes en las últimas horas han sido víctimas de extorsiones, presuntamente por parte del Tren de Aragua, que a través de panfletos enviados a sus establecimientos comerciales los amenazan de muerte en caso de no pagar las exigencias económicas. Y durante este año las incautaciones de drogas se han disparado. Esto dice el más reciente reporte entregado por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía. El brigadier general de la policía, Ricardo Sánchez, es el director antinarcóticos y reveló un aumento exponencial en las incautaciones de drogas ilícitas en lo que va corrido de este año. En el caso de la marihuana, las incautaciones fueron de 220 toneladas, un aumento del 50%, mientras que en el caso de la cocaína, el total fue 175 toneladas, 12% más que el año anterior. Aquí la cooperación es muy importante, la cooperación internacional, con medios tecnológicos, con capacitación. El oficial anunció que se intensificarán las operaciones antinarcóticos, especialmente en el suroccidente del país, en departamentos como el Cauca. Tenemos una proyección operacional en este semestre, no solo en interdicción, sino también en procesos ya operacionales. La Policía Antinarcóticos reporta que a la fecha se han erradicado 2.500 hectáreas, pero la meta total para este año son 10.000 hectáreas. Y es que el narcotráfico está afectando el comercio exterior. Así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Exportadores, ANALDEX, al solicitar a las autoridades que refuercen los controles antidrogas en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. En el marco del primer encuentro exportador de seguridad, el presidente de ANALDEX, Javier Díaz, alertó sobre un fenómeno que está preocupando a los empresarios: el creciente número de casos de cocaína y otras sustancias ilícitas descubiertas en contenedores y mercancías. Hay 164 casos en puertos, pero el mayor incremento está en canales modernos de comercio, todo el tema de comercio electrónico, paqueteo. Los empresarios alertan a las autoridades sobre los principales puertos en los que se presenta este delito. Cartagena es el principal puerto de exportación marítimo y Buenaventura tiene también una parte de exportaciones. Los exportadores plantean una alianza con la policía para frenar el narcotráfico a través de los puertos. Entre 3 y 3,5 billones de pesos costarán las elecciones del 2026. Eso fue lo que dijo hoy el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos. El calendario electoral para las elecciones a Congreso de la República y Presidencia de la República de 2026 comienza en marzo del año entrante, anunció hoy el registrador nacional, quien estimó que el costo de esas elecciones se acercará a los 3,5 billones de pesos. Como son elecciones para Congreso, además elecciones para presidencia, a eso agréguele posibles consultas interpartidistas, además elecciones para consejos de juventudes, que el año entrante habrán elecciones para consejos de juventudes. No puedo darles una cifra, digamos, exacta, pero puede superar los 3,5 billones de pesos. Ante quejas de ciudadanía, el registrador nacional aclaró que todas las entidades públicas y privadas tienen que recibir la cédula digital, aunque esta no sea obligatoria, tiene validez jurídica. El sistema bancario tiene obligatoriamente que aceptar la cédula digital, porque es un instrumento de identificación adoptado por el Estado colombiano, que tiene todas las condiciones y que tiene detrás, obviamente, un fundamento jurídico. El registrador dijo que la cédula digital, la única forma de hacerla obligatoria es si el Estado la subsidia. La Contraloría General advirtió sobre una posible pérdida de recursos por más de 9.000 millones de pesos en RTBC. Tras una auditoría financiera realizada a RTBC sobre la vigencia de 2023, la Contraloría General encontró 24 hallazgos administrativos, de los cuales uno es de carácter fiscal, por 9.371 millones de pesos.
Según el informe de la Contraloría, se descubrieron deficiencias en la planeación de un contrato para centralizar los aplicativos de la entidad. Adicionalmente, señala que se registraron 2 hallazgos relacionados con irregularidades en un contrato interadministrativo suscrito con la Agencia Nacional de Tierras para la planificación, organización y producción de eventos y logística. Estos hallazgos serán objeto de indagaciones preliminares por un total de 5.900 millones, según el informe. Familiares de víctimas de los crímenes de Estado mencionados recientemente por el sargento Dorado ante la Justicia Especial para la Paz, con el respaldo del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y de organizaciones defensoras de derechos humanos, realizaron un plantón en las instalaciones de la Escuela de Logística y Batallón de Contrainteligencia del Ejército Nacional para exigir medidas cautelares para custodiar el lugar y evitar que los cuerpos allí inhumados sean nuevamente desaparecidos. Un 13 de mayo de 1993, Pedro Julio Movilla Galarcio iba a recoger a su hija a la salida del colegio en Bogotá y nunca llegó. Desde entonces su familia inició una lucha por conocer la verdad de su paradero. Movilla era un líder social perteneciente a la Unión Patriótica y su desaparición fue declarada en 2022 como un crimen de Estado por desaparición forzada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí, en este batallón, asesinaron a mi compañero después de mucha tortura, después de haberlo desaparecido, de habérselo traído, y aquí lo desaparecieron, aquí está enterrado, por eso estamos haciendo este plantón hoy. Hace unos días y tras la declaración de un militar ante la JEP, su familia supo por primera vez que en la sede de la antigua Brigada 20 de Inteligencia podrían estar los restos de Movilla. En un lugar específico de esta escuela se ejecutaban torturas, se ejecutaban personas, se ejecutaban interrogatorios y acciones violatorias a los derechos humanos. Hoy piden justicia y que se resguarde este lugar. A la Jurisdicción Especial para la Paz le pedimos que proteja este lugar. En este lugar se cree que fueron detenidas, torturadas muchas personas, no solamente Pedro Movilla. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo pide que se desclasifiquen los archivos de la Brigada 20 para conocer el oscuro capítulo de desapariciones y ejecuciones por parte de agentes del Estado. Más de 1.000 indígenas que acampan desde hace casi un año en varios puntos de Bogotá llegaron a un acuerdo para abandonar la capital del país y retornar a sus lugares de origen. Serán 3 fechas de retorno que ya quedaron pactadas entre la comunidad y el distrito. El 29 de julio será el primer retorno destinado a la comunidad que está asentada en el Parque Nacional. El segundo retorno va a ser el 12 de agosto para la comunidad que está en La Rioja y el 14 de agosto para la comunidad que está en La Florida. ¿Toda la comunidad se va de Bogotá? No, tenemos en Bogotá en este momento 2.183 en veras, de los cuales 1.133 tienen la intención de retornar. Además de los 1.133 indígenas que quieren volver a sus lugares de origen, hay 438 que quieren ser reubicados en otras partes del país. Sin embargo, más de 400 quieren quedarse en Bogotá. ¿Esos 415 dónde se van a quedar? ¿Van a ser restablecidos de manera individual o va a haber un resguardo para esas 415 personas? No, no va a haber un resguardo. Para las 415 que han levantado la mano y han dicho que se quieren quedar en Bogotá, lo que aplica es la ruta de integración local, que es una medida en el marco de la ley 1448, que implica generar mecanismos para que ellos puedan hacer parte de la ciudad. Los 4 sitios en los que actualmente están los indígenas serán restablecidos para el uso de la ciudadanía en los próximos meses. Ante el Consejo de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte anunció la posible fecha de entrega de la unidad deportiva El Salitre, que lleva abandonada más de 8 años. En debate de control político a la administración distrital, concejales de Bogotá hicieron rendir cuentas de los inmensos problemas que ha provocado los retrasos en las obras de la unidad deportiva El Salitre. Estamos llegando a 8 años desde que se inició una obra y no la hemos terminado. 8 años en los cuales han afectado a 11 ligas. 8 años donde más de 6.011 deportistas de alto rendimiento y formativos no han podido tener un lugar óptimo para ellos realizar realmente la labor deportiva. La obra se encuentra suspendida por un trámite que otra entidad del distrito no le ha entregado al IDRD. En este momento se está sacando la autorización por parte del contratista ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para efectivamente tener los diseños arquitectónicos que respeten el nivel de clasificación 4. El distrito tiene una fecha tentativa para la entrega del proyecto. Esperamos que los trámites se surtan y que la ejecución, que está contemplada en 13 meses del proyecto, sea lo más pronto posible.
El próximo martes se llevará a cabo la cumbre por la reactivación económica en Colombia. Participarán los gremios, el gobierno y... Luego de sentarse con el gobierno nacional en una mesa de trabajo para la reactivación, la ANDI adelantará una cumbre con expertos, gobierno y demás gremios para presentar ideas que aporten a esa reactivación económica. Efectivamente haya una reactivación inmediata de la economía colombiana. Vamos a separar los temas en temas macroeconómicos y fiscales, vamos a hablar también del tema, por supuesto, de la construcción, que es muy importante, vamos a hablar del tema de la industria y de las exportaciones. Los empresarios ya tienen varias propuestas y enfoques para la reactivación. Se puede y se debe habilitar, digamos, realmente la nueva demanda en construcción, cómo logra uno que la vivienda de interés social pueda efectivamente despegar nuevamente para que tengamos menores inventarios, para que tengamos menores devoluciones, digamos, después de que ya, o renuncios, digamos, después de que ya la persona ha firmado y no logra tener el crédito, cómo logramos tener un crédito que sea un crédito mucho más asequible, cómo logramos también, desde el punto de vista de la industria, contar con el certificado de reembolso tributario que nos permita realmente activar, digamos, las exportaciones no tradicionales. En el evento participarán principalmente los ministros de Hacienda, Interior y Comercio. El ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, anunció un proyecto de industrialización y lanzó un mensaje de confianza al sector privado. El jefe de la cartera anunció estrategias para impulsar la industria y el comercio a través de mecanismos de facilitación para que las empresas puedan ser más productivas con miras a la exportación. El proyecto de industrialización está en marcha con el fin de diversificar la economía, la cual está dando signos de recuperación. La economía se está empezando a encaminar en la dirección que queremos, una economía descarbonizada, una economía con exportaciones no tradicionales, una economía en la que el turismo juega un papel mucho más preponderante. El ministro de Comercio, después de la reunión con los gremios, sostuvo que el gobierno tiene clara la importancia del sector privado. No vinimos a ponerle pausa ni a apagarlo, todo lo contrario, queremos desarrollarlo en un ambiente obviamente de igualdad y de acceso a oportunidades, pero ese desarrollo de la empresa en el país es lo único que hay, es un gran consenso nacional con respecto a su importancia. Insiste en mensajes de confianza para impulsar la inversión. Es la inversión colombiana en Colombia la que se ha debilitado. Yo creo que no es un secreto para nadie que esto tiene que ver con las grandes discusiones políticas que tenemos en este momento, que son discusiones que hay que dar y no nos debemos apartar de eso. El pronunciamiento lo hizo durante la Feria de Economía Popular en Corferias. El sector bancario respaldó hoy la propuesta de un acuerdo nacional hecha por el gobierno de Gustavo Petro. En reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, los banqueros dijeron que están listos para trabajar por la reactivación económica. Así como lo hizo con el Consejo Gremial Nacional, las centrales obreras, hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunió con los banqueros del país, con Asobancaria. Allí planteó que el acuerdo nacional debe ser la implementación del acuerdo de paz y la paz total del presidente Gustavo Petro. El segundo acuerdo que estamos planteando es que la figura de la prohibición de la reelección en Colombia no se toca, que ya se tocó en el 2004, desequilibró mucho las instituciones de este país, independientemente de la evaluación que hagamos de gobiernos. Desde Asobancaria dijeron que están dispuestos a suscribir ese acuerdo nacional y expresaron inquietudes en relación con la reactivación económica del país. Y dentro de esas iniciativas en particular, una que es la que tal vez más nos incumbe, que es el programa de reactivación económica, donde nuevamente invitan al sector privado a que nos sentemos en la construcción de Confianza Colombia, que es como el gobierno ha determinado esta apuesta de reactivación. La cartera ha venido con unos crecimientos muy bajos, en algunos casos de crecimiento, por lo tanto, para nosotros es fundamental encontrar esas avenidas de crecimiento que podamos apoyar. El ministro dice que lo que hay es una intención de propósitos para trabajar, gobierno, sector privado y centrales obreras más ciudadanía en conjunto para hacer las transformaciones que necesita Colombia. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Hartman, anunció un modelo fiduciario para agilizar el desembolso de recursos en la compra de predios en el país. Se trata de un esquema fiduciario para agilizar la disponibilidad de recursos en la compra de tierras en el país. El proceso se adelanta con Fiduagraria, donde se realiza un piloto para agilizar la adquisición de predios y posteriormente su entrega. Con esquema fiduciarios hemos trabajado de una manera muy articulada con Fiduagraria para tejer una propuesta común que nos permita facilitar rápidamente los procesos. Estamos ajustando cada procedimiento, haciéndolo más rápido. Vamos avanzando de forma también importante. A la fecha se han comprado más de 115.000
20.000 hectáreas en el país, predios que ya están en proceso de adecuación. Se espera cerrar el año sobre las 300.000 hectáreas. No estamos comprando una sola finca que no tenga visita de un agrónomo especializado que detalle su capacidad productiva. Los errores del pasado no son para repetirlos. El director afirmó que se ha tenido línea directa con los campesinos, que este sábado 20 de julio varias organizaciones se movilizarán en respaldo a la reforma agraria. La DIAN adelanta una nueva jornada de cobro a personas morosas de la entidad. El fin es recuperar una cartera de 3,9 billones de pesos. En la séptima jornada de cobro de la entidad se adelantan visitas a 10.173 contribuyentes en todo el país para gestionar obligaciones pendientes por valor de 3,9 billones de pesos. Para recuperar los recursos que deben los morosos, la DIAN aplica medidas cautelares como el embargo de dinero o de bienes, así como diligencias de secuestro, avalúos y remate de bienes. Sin embargo, con estas jornadas se busca evitar estos procesos y que se logren acuerdos de pago con los contribuyentes. Los morosos que hacen caso omiso ya tienen procesos coactivos donde se tiene el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,13% a 1.364 puntos. La acción de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 2,32% a 8.390 pesos. La acción de Mineros fue la que más bajó, con una pérdida de 2,15% a 3.415 pesos. También la acción de Cementos Argos fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 16.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.036 pesos con 73 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.850 pesos y la venden entre 1.905 pesos. Un euro cuesta 4.369 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 40 centavos. El azúcar se transó en 19,2 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $80 con 83 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84 con 84 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.180 pesos. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sugirió que Joe Biden debe reconsiderar su candidatura a la presidencia. Una publicación de The Washington Post informó que el expresidente estadounidense Barack Obama le ha dicho a sus aliados que el camino del presidente Joe Biden hacia la victoria se ha reducido enormemente y cree que el actual mandatario debe considerar seriamente la viabilidad de su candidatura. Obama considera que su papel es el de asesor y caja de resonancia de su ex compañero de fórmula y vicepresidente, y ha dicho a sus aliados que siente que Biden es un gran protector. En estas conversaciones, Obama cree que Biden ha sido un gran presidente y que quiere proteger sus logros, que podrían estar en peligro si los republicanos controlan la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso el año que viene. Esta filtración sobre las inquietudes de Obama surge en un momento de renovada presión para que Biden se retire y en el que varios medios han apuntado a que carece de respaldo entre figuras destacadas del Partido Demócrata. El candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, cerró la convención republicana. De otra parte, en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado denunció un atentado contra ella y su equipo de trabajo. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El expresidente Donald Trump aceptará formalmente la candidatura a presidente y desplegará un discurso con un tono diferente al habitual, destinado a cerrar filas internas y llamar al electorado independiente que pertenece a la clase media, con el fin de unir al país. La líder opositora María Corina Machado denunció que le vandalizaron su caravana de campaña con mensajes como "no más bloqueo". Además asegura que a una camioneta le vaciaron el aceite del motor y a la otra unidad le cortaron las mangueras de los frenos, por lo que afirma que se trató de un atentado contra la vida de quienes utilizan estos vehículos.
A 10 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro, quien busca la reelección, nuevamente lanzó una amenaza de que podría haber una guerra civil y una revolución como en el siglo XX, popular y armado, si la derecha fascista llega al poder. Tenemos noticia al cierre. Hace pocos minutos se registró en Chile un fuerte temblor de 7.4 grados en la escala de Richter. Las autoridades adelantan un barrido para establecer si hay daños o víctimas. Así terminamos esta edición de Noticentro 1 CM.